fracaso de las políticas coloniales y neocoloniales que durante décadas condenaron a África a la pobreza y a la dependencia externa ha provocado un giro histórico en su gobernanza. Al constatar que los antiguos modelos de explotación de recursos y las imposiciones geopolíticas no hicieron más que hundir al continente madre en la desigualdad, actualmente la mitad de los países africanos mantiene una tasa de pobreza extrema superior al 35%, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ante esto están surgiendo nuevas alianzas estratégicas impulsadas desde adentro. Estos acuerdos basados en la cooperación sur-sur y el empoderamiento económico regional promueven una soberanía real que despierta esperanzas en una ciudadanía que por primera vez vislumbra la posibilidad de un desarrollo diseñado por y para los propios africanos, con esperanzas de romper el yugo del pasado que los ha condenado a innumerables desigualdades. Recordemos el panorama en África, cuyo continente fue invadido y saqueado por potencias europeas para extraer sus recursos naturales. Las acciones colonialistas trazaron fronteras artificiales para satisfacer sus intereses económicos, fragmentando comunidades y conflictuando a etnias rivales bajo una misma jurisdicción, pero además se potenciaron los desplazamientos migratorios. Asimismo, la política generada por la actuación colonial se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos. Esto ocasionó que, ante la promulgación de la independencia de las naciones africanas, se heredaran administraciones económica y socialmente endeudadas, con recursos expoliados y etnias fracturadas. Esta situación sostuvo gobiernos que seguían la línea de las potencias hegemónicas, beneficiando no al pueblo, sino a la cúpula del poder eurocentrista. Por tanto, África ha vivido sumida durante años en un profundo descontento. Su desarrollo ha sido muy limitado y, con el paso del tiempo, la población veía cómo las esperanzas de soberanía y prosperidad se desvanecían. En la actualidad, las nuevas alianzas políticas pretenden reconstruir las grietas dejadas por los regímenes coloniales. Desde hace décadas, África se convirtió en un botín para alimentar la maquinaria corporativa de las metrópolis europeas. Una de las características que tiene el continente africano es que sus límites y los países no fueron trazados por sus propios pueblos. La llamada Conferencia de Berlín marcó el destino del continente y dio pie a una serie de alianzas, desde la colonia hasta la época neocolonial, que no respondieron a las necesidades del territorio africano. El hecho de que la Conferencia de Berlín, la primer consecuencia espacial de la Conferencia de Berlín fue la separación de determinados grupos étnicos, y en otros casos, dentro de un mismo país, quedaron dentro de un mismo país grupos étnicos que tradicionalmente eran rivales. Y esto generó posteriormente muchas guerras civiles, luego de la independencia de la mayoría de los países en la década de 1960. Con las promesas de culminar la liberación al continente del colonialismo, el apartheid y discriminación étnica, se van sumando alianzas como la Unión Africana, que propone disminuir la enorme pobreza que padece la región e impulsar su desarrollo, la integración política y económica, atendiendo más la problemática migratoria. Este concepto de democracia, digamos, un concepto occidental, una categoría bien occidental, que en África adopta, si se quiere, la careta del colonialismo también. Me parece que justamente hay que señalar esto, a través de o a partir de esta postura occidental sobre las democracias y qué hay detrás. Nosotros tomamos como democracia solo el hecho de que se nos permite ir a elegir, o a través de una elección, de un voto, un gobierno que nos represente. Asimismo surge la nueva Alianza para el Desarrollo de África, NEPAD, que es una fusión del programa de la Alianza del Milenio para la Recuperación de África y el Plan Omega, que se transforma a lo largo del tiempo. La institucionalidad es avalada por cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unión Africana. Analistas sostienen que persisten acciones que solapan las carencias institucionales para abordar la situación de África. Lo que vamos a tener es que se va a generar una profundización de lo que es la dependencia, ¿sí? Esa famosa frase que también dije en otro video, el tema de los términos, el deterioro de los términos de intercambio, la profundización de ese deterioro, que lo que va a derivar es en profundizar la idea de periferia y en profundizar la dependencia, ¿sí? Cada vez más los países subdesarrollados van a alejarse de aquellos que están en desarrollo, en vías de desarrollo o
en su defecto de las potencias. Los europeos decían ir a hacer la América, justamente a Estados Unidos o América. Bueno, los africanos ven ese concepto en Europa, ¿sí? Y se vuelcan masivamente a cruzar kilómetros de desierto, incluso a jugarse la vida en una patera en el mar Mediterráneo para cruzar a Europa, buscando un futuro incierto también, porque nadie les asegura que del otro lado del mundo o en esa Europa que a la vez los coloniaba, esté el futuro. Sin embargo, para los años 60, nace el movimiento de países no alineados que aboga por la unidad y la independencia del sur global, la descolonización y el fin de la segregación étnica. Es la mayor organización de estados con economías emergentes y destaca el papel de África. El bloque continental, conformado por 53 países, expone las consecuencias devastadoras del colonialismo en el territorio. En este sentido, se reafirma que entre las cicatrices más evidentes en África está el conflicto étnico y territorial. Esas fronteras artificiales dibujadas arbitrariamente que alimentaron guerras civiles, genocidios, desplazamientos forzados y tensiones crónicas, desde Ruanda hasta Nigeria. Según un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno 2024, señala que en África los conflictos y las catástrofes naturales han provocado que durante los últimos 15 años se triplicara el número de desplazados, con una cifra que asciende a los 35 millones. Además, el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2025 señala que solo en 2024 África subsahariana registró 19,3 millones de nuevos desplazamientos internos, de los cuales 11,5 millones fueron causados por conflictos, 7,8 millones por desastres naturales. En total, el número de desplazados en África alcanzó los 38,8 millones entre 2015 y 2024, el 46% del total mundial. La República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Somalia y Sudán representaron el 68% de esta carga en África. Estos datos reafirman que el establecimiento de la dependencia económica vulneró las oportunidades de desarrollo de la población, secuelas que viene desde la colonia, que obligó a cada territorio a especializarse en la extracción de uno o dos recursos para exportarlos a Europa. Al llegar el período de independencia, los nuevos países se encontraron con economías monoproductoras, sin industrias locales y totalmente vulnerables a los vaivenes del mercado internacional. Hoy en día siguen siendo exportadores de materias primas, petróleo, cobre, coltán, cacao, e importadores de productos elaborados que no pueden fabricar. A todo esto se suma una deuda externa gigantesca y una dependencia financiera que hipoteca cualquier soberanía. En muchos casos, las antiguas metrópolis mantienen un control férreo sobre estas economías, como el polémico franco CFA, una moneda africana vinculada al euro y sustentada por el Tesoro francés, que limita la autonomía monetaria de África y por la cual Francia es acusada de seguir colonizando el continente. No podemos hablar del fin del colonialismo, porque a día de hoy todavía hay un territorio en el continente africano que queda por descolonizar, que es el Sáhara Occidental, que España lo hizo muy mal, Fatal. muy mal, Fatal. y eso queda ahí pendiente, que está por descolonizar, pero también porque actualmente hay 14 países africanos, excolonias francesas, que utilizan una moneda que se llama el franco CFA. El franco CFA es una moneda colonial fabricada en Francia que utiliza más de 180 millones de personas en África. El limitado y tutelado proceso de independencia política instauró el neocolonialismo. Grandes empresas multinacionales, muchas de ellas europeas, siguen explotando los recursos, a menudo con la complicidad de élites locales cooptadas por las corporaciones e intereses occidentales. Han pasado los años, los pueblos renacen y los procesos políticos evolucionan. El siglo XXI ha avivado las dinámicas geopolíticas. Por ejemplo, China hoy día es el principal socio comercial del continente y Rusia ha entrado con fuerza, sobre todo en el Sahel, ofreciendo cooperación multilateral. Por su parte, los gobiernos en Malí, Burkina Faso y Níger, hastiados de la injerencia francesa, han roto con París. Ahora África ve esperanza en la Alianza de Estados del Sahel.
Analistas sostienen que estos pueblos africanos, bajo las alianzas con potencias emergentes y el sur global, han reducido la influencia de poderes hegemónicos. Las nuevas alianzas en África, como la Alianza de Estados del Sahel, AES por sus siglas, buscan romper con la dependencia de las antiguas potencias coloniales, especialmente de Francia. Malí, Burkina Faso y Níger, bajo liderazgos militares jóvenes, están diversificando sus relaciones hacia China, Rusia, India y los países del Golfo Pérsico, buscando recuperar la soberanía política y económica. Una de sus decisiones clave fue salir de la CEDEAO y de la Organización Internacional de la Francofonía, buscando un enfoque multipolar. Sin embargo, el desafío sigue siendo evitar una nueva dependencia económica. A pesar de enfrentar una crisis humanitaria con más de 4 millones de desplazados en la región, los países del Sahel han logrado avances en recuperación de territorios y operaciones militares conjuntas en contra del terrorismo. El objetivo es construir economías que beneficien directamente a los pueblos africanos, fortaleciendo el comercio intraafricano y liberándose del franco CFA. La clave es negociar de igual a igual, buscando condiciones comerciales más equitativas que impacten verdaderamente a las mayorías. Las nuevas alianzas en África responden a la búsqueda de romper con la dependencia histórica de las antiguas potencias coloniales. África está diversificando sus relaciones hacia China, su mayor socio comercial, Rusia, Turquía, India y países del Golfo Pérsico. No se trata solo de cooperación económica, sino de redefinir con quién se sientan a negociar y en qué términos, para levantar una política que verdaderamente asista a las mayorías. La cooperación más relevante que está cambiando la política regional es la Alianza de Estados del Sahel que conforman Malí, Burkina Faso y Níger. Estos tres países de África Occidental se unieron para combatir juntos al neocolonialismo, el terrorismo y defender su soberanía. Una de sus decisiones más impactantes fue salirse de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, CEDEAO, el bloque regional tradicional bajo la influencia de Francia. A inicios de 2025 también se retiraron de la Organización Internacional de la Francofonía. Mostrado intención de unirse a la Alianza de Estado del Sahel. Y a partir de allí, a partir de esta Alianza de Estado del Sahel, fortalecer sus gobiernos, fortalecer la gobernanza de estos países, otorgándole una gran cuota de nacionalismo que para África es el panafricanismo, ¿no? Esta idea de una África unida, de esta idea de los problemas africanos se resuelven y se solucionan solamente con medidas africanas. Los protagonistas de esta transformación son los líderes africanos con un discurso panafricanista y antiimperialista como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Malí y el general Abdourahmane Tiani en Níger. Estos nuevos gobiernos llegaron bajo la promesa de cortar con el pasado y buscar nuevos socios, tras décadas incumplidas por Occidente, especialmente la fracasada política francesa que se impuso en la región. Ibrahim Traoré levanta esas banderas de Thomas Sankara y las pone en evidencia y las pone además en acción, ¿no? Nacionalizar la mina, bajar el número de muertes durante el parto, que bueno, eso es un dato que bajó del 60% al 32%, es un dato para África, es muy importante. Esta unión intenta recuperar la soberanía. Quieren decidir su política exterior sin el tutelaje de Europa, controlar sus propios recursos naturales y firmar contratos que beneficien directamente a sus pueblos con un enfoque multipolar. El principal desafío que enfrentan no es caer en una nueva forma de dependencia. El reto es construir relaciones transparentes que industrialicen el continente y generen tecnología y empleo local, no solo extracción. Más que evidente es que las nuevas políticas en el Sahel se tiene el reto de bajar las cifras de desplazados. El Sistema Interinstitucional de Monitoreo de Protección de África Occidental y Central de la ACNUR ha dicho que para octubre de 2025, unos 4 millones de personas estaban desplazadas en Burkina Faso, Malí,
Níger y países vecinos. En ese sentido, me parece que las soluciones que hoy pueda tener y que está teniendo estos tres países del Sahel y otros países también, porque lo podemos ver en Senegal también, lo vemos un poquito menos, pero en Sudáfrica también lo vemos en Madagascar y lo vemos en Mozambique también, que van resolviendo los temas con la mirada africana. La Alianza de Estados del Sahel está coordinando operaciones militares conjuntas contra grupos extremistas, algo que antes no hacían de manera efectiva. Al unificar fuerzas y comprar armamento a nuevos proveedores, han logrado recuperar territorios que estaban bajo control yihadista y mejorar la inteligencia compartida. Hoy estamos teniendo respuestas a partir de la creación del ejército común de los estados del Sahel, que dan pelea claramente, apoyados por infraestructura rusa, por infraestructura china, o por tecnología. Digo, solos no lo podrían lograr, ¿no? Entonces también hay que decir eso. El viejo grupo Wagner, que hoy es el Africa Corps, liderado o establecido por el ejército regular ruso, dan ayuda, dan tecnología, dan apoyo logístico para que estas cosas se puedan ir resolviendo. Los gobiernos de la Alianza de Estados del Sahel se comprometieron a fortalecer sus sistemas judiciales y crear la Corte Penal del Sahel y de Derechos Humanos tras la retirada en septiembre de 2025 del Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, a la que se considera instrumento de represión neocolonial. Entre otras medidas orientadas a la profundización de la integración, la tríada lanzó un sistema de pasaportes para todo el Sahel que facilitará el libre movimiento de sus ciudadanos entre las tres naciones, así como operaciones militares conjuntas a lo largo de las fronteras nacionales para desmantelar las redes terroristas, proteger a los civiles y a los migrantes. Por otro lado, expertos consideran que la posible liberación de la dependencia del franco CFA, moneda instrumentada por Francia a sus antiguas colonias, será un factor de atracción relevante para que otros países de la región soliciten unirse a la alianza. Luego de la retirada de tropas francesas en Chad y Senegal, a raíz de la solicitud de ambos gobiernos, se abren posibilidades de que estas naciones se unan a la Confederación del Sahel, que pretende liberarse de la hegemonía francesa en todos los ámbitos necesarios. África, ya no como un testigo convidado, como un elemento a donde ir a robar o a saquear su riqueza, sino que África se está posicionando en ese sentido como un artista ya no de reparto, sino como un artista principal. ¿No? Este primer elemento, digamos, que es clave, que África está aprendiendo a duros golpes, es verdad, a negociar con varios socios al mismo tiempo. Finalmente, algunos de los objetivos a futuro que tienen las naciones africanas es fortalecer el comercio continental para lograr negociar entre los países del territorio, producir lo que se consuma y se relacionen con el mundo en condiciones más equitativas que realmente beneficien a la mayoría de la población, coadyuvando en la problemática migratoria y de desplazamiento forzado. Los pueblos de África y América Latina se mantienen unidos en lucha por la soberanía y autodeterminación en momentos cruciales donde la agresión hegemónica se hace sentir en diferentes lugares del mundo. Caracas, la capital de Venezuela, reunió a líderes africanos en la conferencia internacional Herederos de la Liberación, Voces del Legado Independentista Africano. Moussa Ibrahim Gaddafi, secretario de la Fundación Legado Africano, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras el ataque de Estados Unidos el 3 de enero y saludó la vía diplomática. Sí, nosotros entendemos que Venezuela es un país pequeño y que es un país que frente a otros países que tienen más potencia militar es realmente relativamente débil. Entonces nosotros comprendemos que Venezuela haya tomado este enfoque diplomático más bien para resolver los conflictos. De hecho, no desaconsejamos que Venezuela haga un enfrentamiento militar directo con cualquier potencia extranjera. No está en la posición que están otros países como Irán, por ejemplo, cuyo poder militar y balístico es superior.
Recomiendo más bien todo lo contrario, que sea un enfoque diplomático, que se enfoque en la unidad y la colaboración con los países de la región. Por ejemplo, países como Colombia, pues, como Nicaragua, como Cuba y el resto de la región, ya que ese es el camino que nos puede llevar y con mucha fe para la total y absoluta liberación pronta de nuestro presidente Nicolás Maduro. Las luchas de América Latina y África por el respeto a su soberanía son las mismas. También lo es el reto de consolidar una independencia económica. Pues sí, como ya señalé, nuestras naciones tienen abundantes recursos naturales. Estos recursos han sido explotados normalmente por los enemigos del desarrollo. Y creemos que juntos podemos presentar propuestas para el manejo de estos recursos en beneficio del bienestar de nuestras naciones. Tanzania, por ejemplo, tiene abundantes recursos gasíferos. Venezuela, abundantes recursos, tanto gasíferos como petroleros. Pues no, ahora se trata de utilizar estos recursos en beneficio de nuestras poblaciones. El diputado Nicolás Maduro Guerra, ponente del encuentro, invitó a los pueblos africanos a continuar la lucha por un modelo alternativo y por nuestros referentes regionales. Hoy podemos, sin odio y sin rencor, construir relaciones con los que aún hoy los mantienen secuestrados, a nuestros líderes antiimperialistas. Hermanos, hermanas, yo podría venir a contarles cuáles son las acusaciones que ha colocado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra mi papá y Cilia. Podría hablarles de cuánto tiempo han pedido y cómo han dilatado la causa por la falta de pruebas contra nuestros líderes. Podría relatarles los detalles del bloqueo que le han hecho a Venezuela para impedir el pago de la legítima defensa que hemos contratado para este juicio. Pero lo fundamental, la causa política real de por qué ellos están allá. Nicolás Maduro y Cilia son presos por luchar contra el colonialismo, contra el supremacismo y a favor de un modelo alternativo en Venezuela que promulga la paz, la cooperación y el desarrollo de la familia venezolana. Este tipo de conferencias contribuyen al desmontaje de estas narrativas en las cuales algunos pueblos son incapaces de habitar situaciones complejas. Venezuela mantiene así relaciones estratégicas, diplomáticas y de cooperación con la mayoría de los países africanos y tras el 3 de enero no ha cesado las expresiones de solidaridad, alianzas que se mantienen con Sudáfrica, Angola, Argelia, Egipto y Nigeria, con el objetivo de consolidar el sur global y la cooperación sur-sur. En la cámara de Jesús Romero, Evelyn Guarenas, Telesur, Caracas, Venezuela. El legado del colonialismo en África sigue siendo una herida abierta que aún condiciona el presente del continente. Las fronteras impuestas por las potencias europeas no solo trazaron un mapa geopolítico, sino que crearon economías destinadas exclusivamente a la extracción de recursos. Además, se sembraron divisiones étnicas y culturales que hoy, décadas después, siguen alimentando conflictos. Aunque los países africanos lograron independencia política, heredaron estructuras económicas y sociales incapaces de romper el ciclo de pobreza y explotación. Pero ahora, un movimiento político sin precedentes está tomando forma. Organizaciones como la Confederación de la Alianza de los Estados del Sahel están reclamando su soberanía real, rechazando ser el patio trasero de nadie y buscando soluciones africanas para problemas africanos. Este despertar, impulsado por la dignidad y la autodeterminación de los pueblos africanos, genera confianza de una prosperidad verdadera. Millones de ciudadanos ahora creen que los recursos de su tierra y los frutos de su trabajo pueden finalmente traducirse en bienestar propio, soberano, verdaderamente independiente y panafricanista. De esa manera es como llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana con una entrega más de Entre Fronteras.